Buen día, profesora. El día de hoy el grupo número 2 va a presentar el trabajo final de teoría y liderazgo 2. Quien le habla es José Luis Crespo Pasa. Mi nombre es Silvana Chipana. El mío es Frank Donaire Sánchez. Renato Espejo de Larga. Y Paulera García. Mi nombre es Matthew Sebastián Hidalgo Castillo. Y yo soy Priscila Rubio y yo Moreno. Muy buenos días a todos los televidentes. Bienvenidos a un programa más de UPC Noticias. En esta edición vamos a hablar acerca de la trata de personas. Muy buenos días. Bien, la trata de personas es una sombra oscura que amenaza a los más vulnerables de nuestra sociedad. Este delito infame se define como el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, tanto dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, sin importar si hay consentimiento de la víctima. En nuestro país, esta atrocidad afecta principalmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes son arrastrados a este abismo por la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la discriminación de género, la carencia de documentos de identidad y la limitada educación. Lima, la capital, encabeza las estadísticas con 390 denuncias del 2022, seguida por Lambayeque, Cusco, Arequipa y Huánuco. 9 de cada 10 víctimas fueron captadas con falsas promesas de trabajo, una trampa cruel que sumerge en un ciclo de explotación y sufrimiento. De 631 víctimas reportadas en 2022, el 85.3% son mujeres, menores de 18 años y entre 18 y 29 años. La educación secundaria es común entre las víctimas, un indicador de la juventud y la promesa de un futuro truncado. A pesar de los esfuerzos por combatir este crimen, la lucha continúa, con hombres representando el 58.3% de la población penitenciaria por trata de personas. Es imperativo que como sociedad nos enfrentemos a esta realidad desgarradora, que unamos nuestras fuerzas para proteger a los más vulnerables y erradicar ese flagelo que destruye vidas y sueños. La trata de personas es un delito que no puede ser ignorado, y cada acción cuenta en la lucha por la justicia y la dignidad humana. La trata de personas es una problemática actual y relevante, debido a su alcance global, afectando a millones de individuos y siendo una de las actividades criminales más lucrativas. Constituye una grave violación de derechos humanos, con víctimas sometidas a explotación sexual, trabajos forzados y otras formas de abuso. Y bueno, ahora con nosotros desde Piura nos acompaña la doctora Priscila Young y le procederemos a hacer la siguiente pregunta, que es, ¿qué provoca la trata de personas? Gracias. Hay muchos factores o causas que provocan esta problemática de la trata de personas, pero mencionaremos algunos de los tantos que existen. El primero sería la pobreza y la desigualdad. La falta de oportunidades económicas y la desigualdad social empujan a las personas hacia situaciones desesperadas. Si bien nada es justificable, la promesa de un trabajo y una vida mejor puede llevar a las víctimas a caer en las redes de los traficantes. Segundo, discriminación de género. Las mujeres y niñas son particularmente, en su mayoría, vulnerables a la trata de personas. La discriminación de género, la violencia doméstica, la falta de acceso a la educación, la falta de empleo, las hacen lamentablemente presa fácil para los traficantes. Esto podría ir de la mano con lo anterior mencionado y con otro factor muy importante de que se den este tipo de delitos, que son los engaños y las promesas falsas. Los traficantes a menudo utilizan tácticas engañosas para captar a las víctimas. Ofrecen trabajos bien remunerados, educación o una vida mejor, pero en realidad están atrapando a la persona en una pesadilla de explotación. Y por último, tenemos la corrupción y la falta de aplicación en la ley. La corrupción en las instituciones y la falta efectiva de las leyes dificultan la lucha contra la trata de personas. Las traficantes operan en las sombras, aprovechándose de la impunidad de la gente. Y bueno, hoy día con nosotros tenemos un invitado muy especial, un doctor especialista en Derecho Penal, el doctor Frank Donaire. Por favor, adelante. Un aplauso para él. Bueno, doctor, empezaremos con la pregunta. ¿Cuáles son los efectos presentes de la trata de personas? Bien, los efectos presentes en la trata de personas, como bien hemos visto que es una violación a los derechos humanos fundamentales, porque esto afecta en gravedad a esas personas que lo vivieron como, por ejemplo, los daños psicológicos, el desarraigo y desestructuración familiar de las víctimas cuando son engañados y separados de sus familias. Por eso,
suelen ser más vulnerables y se excluyen de la sociedad, ya que además pueden sufrir abusos sexuales y pueden llegar a ser infectadas con alguna transmisión sexual y esto afectaría a su vida a lo largo. Gracias. Y bueno, por último, nuestro invitado nos acompaña desde Arequipa, el doctor Matius Hidalgo, y procederemos a hacerle la siguiente pregunta. Si la trata de personas perdura en el tiempo, ¿cómo se vislumbra? Si la trata de personas continúa con el tiempo, se espera que persista como un problema significativo que afecta a un gran número de individuos en diversas regiones del mundo. Este escenario podría conllevar un aumento en la opresión y el sufrimiento de las víctimas. Al mismo tiempo, beneficia a los perpetradores de estos actos ilícitos. Es crucial implementar medidas más eficaces a nivel global, nacional y local para combatir este problema y salvaguardar los derechos humanos de aquellos que se encuentran en posición de vulnerabilidad. Por otra parte, la colaboración entre naciones, el cumplimiento riguroso de las leyes y la implementación de políticas apropiadas, así como la sensibilización pública, son aspectos fundamentales para abordar la trata de personas de manera efectiva y de ese modo poder acabar o combatir el problema. Y bueno, con nosotros nuestros invitados especialistas en Derecho Penal y Constitucional, la doctora Silvana Chipana y el doctor José Creino. Pase, por favor. Un aplauso para ellos. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Buen día. ¿Qué tal? Y bien, empezaremos con las preguntas para la doctora, ¿no? ¿Qué norma o instrumento legal habría que mejorar o plantear para aminorar la trata de personas? De acuerdo a la pirámide de Kelsen, para minorar el delito de trata de personas se aplicaría del primer nivel el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, que establece como podemos ver, la proscripción de toda forma de esclavitud y servidumbre en nuestro territorio. También, por consiguiente, el presente fenómeno criminal, al atentar con los derechos humanos, vulnera a la persona, a su vida, a la libertad, a la integridad y sobre todo a la dignidad de cada persona, ¿no? También, por otro lado, el delito de trata de personas debería sancionarse con la aplicación del artículo 129A del Código Penal, que se encuentra en el capítulo 1 de la trata de personas. En ella se legisla que los seres humanos no se conviertan en objeto, en mercadería, para dedicarlos luego a la explotación laboral, a los trabajos forzosos, a la servidumbre, a la extracción de órganos y tejidos, así como también a la explotación sexual y prostitución. Bueno, eso sería. Interesante, doctora. Además, puedo añadir que también se puede identificar las diversas formas alabadas de la trata de personas, como el agente que comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública o, en el caso, que el agente es promotor o integrante o representante de una organización social, tutelar o empresarial que aprovecha esta condición y actividades para perpetrar este delito según el artículo 129b del Código Penal.